Vamos a ir a la palabra del Señor. 5 lenguajes del amor. No sé si alguno leyó el libro. Creo que el autor se llama Gary Chapman. Pero voy a hacer como un híbrido hoy día. No va a ser exactamente los principios que enumera el libro, pero me voy a basar en aquello para tratar este tema del amor y de cómo expresamos amor a los demás. ¿Se acuerdan de la semana pasada que estuvo el pastor Santiago aquí? Habló de la cruz, pero también habló acerca de los 2 mandamientos más importantes. ¿Alguno se lo sabe, los 2 mandamientos más importantes de la Biblia? Ya, casi, porque el mandamiento es sujetados a los pastores. No, es el más importante de la Biblia. No. Entonces, el primero y más importante es amar a Dios. Y el segundo es amar al prójimo. Entonces la palabra del Señor dice que de esos 2 mandamientos depende toda la escritura, depende toda la ley, los profetas. Dios la hace sencillo, simple, práctico, ¿verdad? ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo cumplir con los mandamientos de Dios? Sencillo, simple, práctico. Amar a Dios y amar al prójimo. Vamos a ir a 2 textos que amplían un poquito más esto de amar al prójimo, porque de eso se trata, ¿no? De expresar amor, ¿no? Pero hacia el prójimo, como dice la palabra del Señor. Santiago 2:8, ¿qué dice? Si cumplís, dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Qué es lo que es esto de la ley real? ¿Qué es lo que es la ley real? ¿Qué es la ley real? Es la ley que está por sobre todo. ¿No? La ley suprema. ¿No? La ley que está por sobre todas las demás leyes y mandamientos. ¿No? Esa es la ley real, es la principal, la primordial. Entonces, si cumplimos la ley suprema, la ley principal conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Santiago, bien hacéis. Después Romanos 13:8, también Pablo nos habla acerca de esto. Interesante porque aquí dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo, dice, ¿ha cumplido qué cosa? Dígalo fuerte, ¿qué ha cumplido? La ley. La ley. El que ama al prójimo es el más espiritual de todos nosotros. El que ama al prójimo no necesita aprenderse toda la escritura de memoria, aprenderse las canciones, venir todos los domingos a la iglesia. O sea, amar al prójimo, vamos a estar cumpliendo la ley. Vamos a estar cumpliendo lo que demanda la ley. Amar al prójimo. Y dice, no debáis nada a nadie, sino amaros los unos a los otros. Es decir, estoy en deuda con mi hermano, estoy en deuda con el que está a mi lado. ¿Y cuál es la deuda que tengo? Amarle. Amarle. Bueno, a lo mejor tienes otra deuda por ahí, no le debáis alguna deuda que has contraído, pero es amarle. Entonces, detrás de todos los mandamientos está el espíritu de la ley, que es el amor a Dios y al prójimo. Todo el decálogo, todos los mandamientos que están escritos ahí en la Biblia, ¿verdad? El espíritu de la ley es ese, amar a Dios y amar al prójimo. Vamos a ir a la raíz de este mandamiento, porque en el Nuevo Testamento vemos muchas veces que el Señor, ¿verdad?, nos dice estos consejos, estos mandamientos de amar a los demás, de amar al prójimo, pero la raíz de todo aquello está en el Antiguo Testamento. De ahí el Señor, cuando imparte la ley, va a dejar muy claro esto de amar al prójimo. Amar a los demás, entonces entendemos que no es por instinto. No es porque algo bonito, algo lindo. No es porque, bueno, hay que hacerlo. Es porque Dios nos pide que lo hagamos. Está escrita en su ley. Amar a los demás es un mandato de Dios.
Dios es el que nos pide a nosotros amar a los demás. Dios es el que nos demanda aquello. El amor real, el amor supremo viene del Padre, viene de Dios. De Él conocemos el amor, a través de Él conocemos el amor, no a través de las novelas, de las telenovelas, o de los libros, o de las películas. Aprendemos el amor verdadero a través del Señor. Levítico 19, del 9 al 18, vamos a leer la PDT, la Palabra de Dios para Todos, que yo creo que es una versión que nos ayuda a entender bien este pasaje. Entonces aquí vamos en Levítico, la primera referencia entonces a esta ley real, que es el amor al prójimo. Vamos a hablar de las palabras, ¿no? Los 5 lenguajes del amor, vamos a hablar de las palabras, ¿no? Las palabras, la importancia de las palabras de afirmación y las palabras sobre todo. Vamos a hablar de perdonar, vamos a hablar de dar regalos. ¿A cuánto les gusta recibir regalos? A los niños, ¿verdad? Vamos a hablar de los actos de servicio, de nuestras acciones y finalmente del contacto físico. Hoy vamos a tratar estos 5 lenguajes del amor a través de Levítico 19, como Dios nos habla. Vamos a leer la palabra del Señor entonces, ¿lo tiene? Dice así: cuando llegue la época de la cosecha en su campo, no coseche hasta el último rincón de su tierra, ni se devuelva a recoger lo que cayó al suelo. Dice, no recolecte todas las uvas de sus viñedos, ni recoja las que se caigan al suelo, déjenlas para el pobre y el inmigrante, porque yo soy el Señor, el Dios de ustedes. No roben, ni se estafen, ni se digan mentiras. No hagan promesas falsas en mi nombre, pues así le faltan el respeto al nombre de Dios, porque yo soy el Señor. No exploten a sus semejantes, ni le roben a nadie. No retengan hasta el amanecer el salario de ninguno de sus trabajadores. No insulten al sordo, no coloquen tropiezo en el camino del ciego. Demuestren que respeten a Dios, porque yo soy el Señor. Sean justos al impartir justicia y no muestren favoritismo, ni por el pobre, ni por el poderoso. No anden contando chismes entre la gente, ni hagan nada contra el bienestar de los demás, porque yo soy el Señor. No se mantengan enojados contra su hermano, corrijan con franqueza a su semejante cuando sea necesario para que no resulten cómplices de su pecado. No abriguen rencores ni sean vengativos con sus compatriotas, más bien amen a sus semejantes como a sí mismos, porque yo soy el Señor. ¿Lo había leído antes o no? Me gusta, como les digo, esta versión. Si usted quiere indagar más, léala en otras versiones de la Biblia que amplía mucho más, pero aquí yo creo que encierra bastante lo que vamos a tratar hoy. Aquí habla del amor al prójimo. Este es el tema de este pasaje, el amor a los demás, el amor al prójimo. Y a través de este pasaje vamos a ver cómo Dios nos da estos principios justamente de los lenguajes del amor. Y podríamos agregar un poco al título: los 5 lenguajes del amor cristiano. Claro, porque hablamos de amor y por ahí divaga mucho ese concepto de amor, pero estamos hablando del amor cristiano, del amor del Hijo de Dios. Entonces, primero vamos a hablar de las palabras. El primer lenguaje, el primer principio es la importancia de las palabras. El libro de Gary Chapman habla de las palabras de afirmación, ¿no? De la importancia de que podamos hacia los demás estar motivando, estar dando esas palabras que le ayuden, que los levanten. Y aquí está hablando de no roben, ¿verdad? Dice, ni se estafen, ni se digan mentiras, ¿no? No hagan promesas falsas en mi nombre, pues así le faltan el respeto al nombre de Dios. Aquí tiene que ver primeramente con está hablando de los negocios, está hablando de las estafas, ¿no? Hay veces en que la gente quiere sacar provecho de algo, ¿no? La gente quiere sacar provecho, por ejemplo, de vender algo. A mí me ha tocado, no sé si le ha tocado, pero a mí me ha tocado comprar coches en mal estado y me han estafado con esa compra de coche. Me acuerdo que sí, estaba aquí en Burgos y fui a comprar un coche a Bilbao.
Cuidado con los vascos. No hay ningún vasco por aquí, ¿no? Cuidado con los vascos. El coche por fuera estaba espectacular, estaba a buen precio, lo compré y el coche estaba más malo que, de verdad, eso, pero perdí aceite, eso consumía, buah, no sé, a la semana ya no tenía aceite, ya, nada, tenía que estar repostándola cada rato. Cuando llamo al chico este que me vendió el coche, no, me dice si el coche estaba bueno. Hasta el minuto que tú compraste el coche, me dijo, no sé de lo que habrá pasado después, pero perdí bastante dinero por ese cochecito. No tiene que pasar eso entre nosotros. Cuando vaya a vender algo, un coche, lo que sea, me voy a deshacer de esto y el que lo compre no importa que se dé cuenta que está medio malo, que está medio defectuoso. Cuidado, ¿verdad? La palabra del Señor dice, no roben, no se estafen, no se digan mentiras. Tiene que ver primeramente entonces con los negocios, con los tratos que hacemos, pero también tiene que ver con el juicio, es decir, testigo, decir la verdad. Aunque sea yo el perjudicado, cuando me toque dar la opinión, cuando tengo que dar, ¿verdad?, un juicio, cuando tengo que dar mi versión de las cosas, el Señor está diciendo, tienen que ser justos, tienen que hablar con la verdad, no tienen que decir mentira. Hablando de coche, a Katy hace un tiempo la chocaron y bueno, llegó la policía, toda la historia. Obviamente el señor que la chocó no quería reconocer nada. Katy dio su versión a la policía estaba escuchando las dos versiones obviamente. Y apareció bueno, voy a decir señora, pero entre nosotros dijimos que apareció una vieja fea ahí en la esquina, diciendo que Katy había tenido la culpa, que el otro señor se estaba estacionando bien, pero que Katy había puesto más, se había puesto detrás, diciendo mentira frente a la policía. Y resulta que cuando llegó después el parte policial, le creyeron a la señora, le creyeron a otro tipo y salió perjudicada Katy. Pero diciendo mentira todo el tiempo. Claro, después supimos que parece que eran amigos ahí con el señor este que estaba ahí. Ella diciendo que había visto el choque y cuando estaba por la esquina no había visto nada. Entonces, ¿cuántas veces nos topamos con gente, con personas, ¿no?, que cuando tienen que emitir un juicio, cuando tienen que dar una opinión de algo, hay estas medias tintas, ¿no? Y lo encontramos en el mundo, lo encontramos en nuestro día a día, ¿verdad? Pero entre los cristianos, entre la gente que ama al Señor, entre nosotros, no tiene que ser así. A Jesús le llaman el testigo fiel y verdadero. Los que están estudiando, cuidado con copiar en los exámenes. Sí, porque uno dice, no, yo no robo, yo no estafo, yo no digo mentiras, pero hay cuando copió el examen. Lo peor de todo, ¿sabes qué? Primero te engañas a ti mismo. Primero te estás engañando. Dices, me saqué un 9,5. Mentira, ¿qué 9,5 si copiaste la mitad del examen? Después haces un trabajo y vas de internet, copiar, pegar y presentas el trabajo, ¿no? El copy-paste. Lo peor de eso, también te engañas y que te van a descubrir. ¿Verdad, Katy? Los profesores ahora tienen sistemas donde ven si el trabajo está plagiado o no, verifican y hay trabajos por ahí que están 60-70% de plagio y los profesores se dan cuenta. Tienen un sistema, un programa que se da cuenta. Entonces, eso también es mentir, eso también es estafar, eso también un hijo de Dios no lo puede hacer. Es que todos lo hacen. El otro día yo revisando mis notas de enseñanza media, porque estoy postulando ahí unos cursos, estaba revisando ahí de Chile y me bajó en química. Yo me acuerdo que en química me bajó un poco la nota. Nunca he sido bueno para la química, pero no tenía muy buenas notas. Y me acuerdo de que el profesor de química, todos copiaban con ese profesor porque hacía la vista gorda, un profesor, no sé, ya estaba por jubilar, le daba lo mismo y todos copiaban. Yo decía, a lo mejor si hubiese copiado me hubiese subido la nota, pero bueno, esa nota que tenía me la merecía y ya está, era mi nota.
Entonces, cuidado con aquello, porque nos vamos a estar engañando, cuidado con sacar provecho, cuidado con ser testigos falsos, porque más allá de todas las cosas, y esto es algo que recalca este pasaje, al final de cada versículo, ¿qué dice el versículo bíblico, el texto? Dice, porque yo, dice, soy el Señor. Porque yo soy el Señor. Porque yo soy el Señor. Es decir, es un mandato divino. Entonces, lo primero, palabras, pero palabras que sean verdaderas. Lo segundo es perdonar. Dice, el texto dice, no se mantengan enojados con sus hermanos. Corrijan con franqueza a su semejante cuando sea necesario para que no resulten cómplices de su pecado. No abriguen rencores. No sean vengativos con sus compatriotas. Más bien, amen a sus semejantes como a sí mismo, porque yo soy el Señor. Este texto, ¿qué pasó con este texto? Lo cogieron los fariseos, lo cogieron los judíos y lo malinterpretaron. Lo malinterpretaron. Ellos interpretaron este texto porque aquí está diciendo, ¿verdad? Dice el 18, ¿verdad? No abriguen rencores ni sean vengativos con sus compatriotas. Y los fariseos dijeron, entonces con mis compatriotas judíos no tengo que ser vengativo. Pero concluyeron que con todos los otros pueblos, ahí sí nos podemos vengar. Ahí sí podemos guardar rencor. Ahí sí podemos usar también el arma para defendernos y para atacar también a nuestros enemigos. Y es el texto mal interpretado que hasta hoy día los de extrema derecha en Israel usan y están usando en este momento para atacar y matar y asesinar a los enemigos también. Porque tenemos que ser claros, amamos el pueblo de Israel, pero la matanza que está habiendo en estos días es impresentable, es algo horrible. Y viene mucho de esto. Viene porque están diciendo, no, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que ayudarnos y defender. Y los demás que se mueran. Los demás no tienen perdón de Dios. Por una mala interpretación. Entonces, por eso el Señor después tuvo que aclarar, ¿verdad? Y Jesús dijo, ama a tu prójimo. Y cuando Jesús ama a tu prójimo, lee el Sermón del Monte. ¿Y qué dice en el Sermón del Monte? Ama a tu prójimo y ama a tus... Dígalo fuerte. Ese es lo que el pueblo judío, el pueblo de Israel no ha entendido, no ha comprendido porque no tiene el amor de Cristo en su corazón. Y aún siguen viviendo en el Antiguo Testamento, y aún siguen viviendo en la ley. No se le ha revelado el amor de Cristo, que Cristo está diciendo, ama a tu prójimo, pero ama también a tu enemigo. Ámale. Así vas a cumplir la ley. Así vas a cumplir la ley. Entonces, ¿se acuerdan del buen samaritano? Cuando el Señor ahí pregunta, ¿no? ¿Quién era el prójimo? El buen samaritano era alguien que ayudó, era alguien que puso sus recursos, que ayudó, que curó las vendas, que lo llevó a una posada. Era un samaritano, era enemigo del pueblo judío, era enemigo, pero aún así ayudó. Y así, aunque no era religioso, aunque no iba a la iglesia, aunque no se sabía las canciones, aunque no tenía a lo mejor una vida 100% recta, pero amó al prójimo y cumplió la ley. Y el Señor lo bendijo. Y el Señor dijo, eso es lo práctico del Evangelio, eso es lo práctico de la religión. No es ir a encerrarse en una sinagoga, no es ir a encerrarse en una iglesia, no es decir yo soy cristiano evangélico, es amar al prójimo. Es amar al prójimo. Jesús dijo, ama a tu prójimo, eso incluye a tu enemigo. Necesitamos reconciliarnos, porque dice, no guardes rencor. El mandato entonces, queridos, es cuidado con albergar rencor e ira. Resuelve pronto tus conflictos. No dejes que los conflictos, no dejes que las ofensas se aniden en tu corazón, porque sabes que vas a caer en la cárcel. El Señor dice que aquel que guarda rencor, aquel que guarda odio, vive en cárceles, vive encarcelado, vive preso, vive esclavo. El Señor dice, antes de orar, antes de ofrendar, antes de levantar las manos, antes de adorar al Señor, si te acuerdas que tienes algo con tu hermano o con tu hermana, ve y arréglalo. Ve y arréglalo. No vamos a dejar que pase el tiempo. Podamos echar la mugre debajo de la alfombra.
vamos, me voy a olvidar de él y no quiero saber nada de él, no me lo quiero ni cruzar. Y si me lo cruzo en la misma vereda, voy a cruzar al frente para no topármelo. No, no lo quiero ver. Así no se resuelven las cosas. Porque tú vas a quedar mal. Tú vas a vivir encarcelado y encarcelada. Entonces, perdona, reconcíliate. Eso es el segundo principio. Eso es como nosotros expresamos amor, perdonando. Lo tercero, dar regalos. Esta nos gusta a todos. Dar regalos. A Katy le encanta dar regalos y le encanta recibir regalos. Por eso estoy endeudado hasta el 2048. Versículo 9. Cuando llegue la época de la cosecha en su campo, no cosechen entonces hasta el último rincón de su tierra. Eso es contra los mezquinos, contra los avaros, ¿no? Tengo un campo y voy a cosechar hasta el último rincón de ese campo, hasta la última cebolla, hasta el último perejil, hasta el último tomate. Ahí voy a estar cosechándolo. Dice, no. Dice, ni te devuelvas a recoger lo que cayó al suelo. Imagínate un campo de cerezas. ¿A cuánto le gustan las cerezas? Cosechando las cerezas. Las mejores cerezas dicen que están en Chile. Dicen. Imagínate un campo de cereza. Te empiezan a caer las cerezas porque son muchas. Se me están cayendo las cerezas. No puede ser. Y trato ahí de... No, dice el Señor, no, déjala ahí, dice el Señor, déjala ahí la cereza. Pero se dice, la cereza es mía, es de mi campo, es de mi árbol. Yo trabajé aquí la tierra liberando de los bichos, de los pájaros. El Señor dice, déjala ahí, no la recojas. No recolectes todas las uvas de tus viñedos, ni recojas las que se caigan en el suelo. Déjenlas para el pobre y el inmigrante, dice el Señor, porque yo soy el Señor, el Dios de ustedes. ¿Cómo aplica esto a nosotros? Porque ustedes me pueden decir, pastor, si no tengo campo, no tengo cerezas, con suerte tengo una plantita ahí que no sé qué da. El principio es este, queridos. El pueblo de Dios, como resultado del amor al prójimo, debe ser generoso. El pueblo de Dios debe ser generoso. El Hijo de Dios debe ser generoso. Aquel que se dice ser hijo de Dios y no es generoso, el Señor lo pone en duda. Debemos planificar entonces siempre, cuando planificamos nuestra economía, cuando ahí decimos, bueno, ¿en qué vamos a gastar nuestro dinero? Apartar algo para los más necesitados. Ese es el principio. Ese es el principio de dejar, de no cosechar hasta el último rincón, de que esas cerezas se caigan al suelo, hay que dejarlas. Tenemos que planificar pensando en los más necesitados. Debo entonces intencionalmente dejar algo para los más necesitados. Primeramente el pueblo de Dios, y escúcheme bien, la palabra es clara. Primeramente el pueblo de Dios y luego también los de afuera. Pero no podemos planificar gastar todo tu dinero en ti. Eso no es bíblico. Eso es el pensamiento del mundo, ese es el pensamiento de Satanás de este siglo. Todo lo que yo recibo lo gasto en mí. Eso no es bíblico, eso no es del Señor. Eso no estás cumpliendo la ley de Dios. Te estás dejando llevar por el pensamiento y por la filosofía de este mundo. Es que yo necesito comprarme esto, es que yo necesito pagar esto, es que yo necesito un montón de cosas. El Señor está diciendo, aunque sea algo, debes dejar para aquel que necesita más que tú. Porque hay una frase, ¿no? Siempre hay alguien que necesita más que uno, ¿no? Siempre va a haber alguien que necesita más que uno. Haz algo por los demás. Efesios 4:28. Dice, el que era ladrón, deje de robar y trabaje haciendo algo provechoso con sus manos, así podrá compartir con el que no tiene nada. El que era ladrón, el que era, en el mundo vivíamos y hacíamos un montón de cosas. Pero el Señor dice, ahora trabajamos, ahora somos productivos, ahora hacemos algo útil, dice el Señor, podrás tener para compartir con el que no tiene nada. Entonces el principio de la generosidad y el segundo principio es el principio del esfuerzo. Porque cuando cosechaban el campo, ¿no?
Había que dejar los frutos ahí, los que se cayeran, no había que cosechar hasta el último rincón, había que dejar parte sin cosechar. Pero el Señor nos está diciendo, cógense una canasta, cojan los frutos, envuélvelos en una bolsita, algo, y llévenselos lo que más necesitan. ¿No? El Señor está diciendo, déjenlo ahí para que el que necesita haga el esfuerzo de venir a cosecharlo. Interesante. Porque ese es un principio de esfuerzo. Es un principio, ¿verdad?, bíblico también, de que había que dejar para que el pobre también trabajara. Y la mejor forma de ayudar al necesitado muchas veces no es darle el pescado, sino darle la caña para que él mismo pueda pescar, para que aprenda a pescar. Dios dijo, el que no quiere trabajar, tampoco coma, ¿no? Entonces entendemos que dar regalos tiene que ver con nuestras posesiones y con bendecir, con ayudar a los demás. Pero cuidado también, ¿no? Cómo estamos dando, porque también debemos enseñar el esfuerzo. En misiones se habla mucho de esto, sobre todo en lugares del África, en la India, donde el misionero, claro, ve tanta necesidad que el misionero va y da, ¿no? Y da y reparte. Pero ¿qué es lo que se trabaja mucho? Por ejemplo, la otra vez tuvimos la oportunidad como Fraternidad de Castilla y León de ayudar al proyecto de Burkina Faso. Jenny Salado está ahí hace mucho tiempo trabajando ahí en ese lugar y tenía un proyecto de comprar gallinas y dárselo ahí a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Para que tengan ahí unas gallinitas. Y esas gallinitas son gallitas ponedoras de huevos, de exquisitos huevos, y también dan pollitos, ¿verdad? Porque también aparece el gallo ahí siempre, ¿verdad? Bueno, ustedes saben. Y bueno, pollo y huevo y lo que venga para que esa gente no esté todo el rato con la mano, ¿verdad?, extendida, que el misionero, que la misionera le dé, sino que a lo mejor le da esa gallinita y esa gallinita le puede servir para su propia economía. Pudimos participar en la India también, hay un proyecto parecido a eso y en muchos lugares, ¿verdad? Porque es interesante poder entender el principio del esfuerzo para nuestros hijos también, ¿no? Nuestros hijos deben aprender el principio del esfuerzo de a poco en la medida de su madurez, pero también el principio del esfuerzo. Yo como papá no te voy a dar siempre todo, ¿no? Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber algo de por medio también para que aprendas el autosustento. Lo cuarto, actos de servicio, y esto tiene que ver con nuestras acciones. Versículo 13 dice, no exploten a sus semejantes, ni le roben a nadie. No retengan hasta el amanecer el salario de ninguno de sus trabajadores. No insulten al sordo, no coloquen tropiezo del camino al ciego. Demuestren que respeten a Dios porque yo soy el Señor. Entonces, está hablando de que debemos tener cuidado con los más débiles, con los más vulnerables. Y eso es un principio bíblico que se llama la compasión. La compasión. Aquellos que sufren enfermedad física, enfermedad mental, cómo lo estamos tratando en la familia, en el colegio, en nuestras amistades, en nuestro entorno. La compasión. La compasión por el inmigrante. La compasión por aquel que viene de afuera. La compasión por aquel que llega a nuestra iglesia, llega a nuestro país, a nuestro entorno y no tiene nada. No tiene nada y hay que ponerse en esos zapatos. No tiene nada. Y entendemos, hermanos, que la ONG hacen su trabajo. Y las asociaciones y el Estado hacen mucho y muchísimo. Y estamos agradecidos por ello. Pero la iglesia tiene que también accionar. La iglesia también tiene que ayudar. Esas personas vienen sin contacto, vienen sin trabajo, sin documentación. Y debemos mostrar compasión. Como iglesia, como familia, tratamos siempre de ayudar. Ahora hay gente que hemos ayudado y claro, como dice la frase, no sale rana, no sale. Pero no nos quedamos con esa parte. Nos quedamos con aquellos que hemos ayudado, que Dios nos ha permitido ayudar de alguna forma y hoy están bendecidos por Dios. Y hoy están bien y hoy los podemos
ver y podemos visitarle y podemos estar con ellos y ver cómo fuimos parte, a lo mejor algo pequeño, algo mínimo, pero fuimos parte de esa ayuda, de esa mano, de ese echar un cable, de ese contacto, de ese abrigo, de eso que en ese momento estaba necesitando y que era algo urgente, que era algo que no podía esperar. Porque, hermanos, la necesidad muchas veces no puede esperar. Y necesitamos retomar eso más que nunca y con fuerza. Y es tarea de todos, es tarea tuya, no es tarea solamente de nosotros como pastores, es tarea tuya. Porque aquí la palabra está diciendo, ¿verdad? Que hay que ser sensible con aquellos que la están pasando mal, la están pasando difícil. Y lo último, el contacto físico. El contacto físico. No está en este texto que acabamos de leer de Levítico, no está el tema del contacto físico. Pero entendemos, ¿verdad? Y el libro de Gary Chapman lo habla, ¿verdad? Esa necesidad del contacto físico. Esa necesidad de estrechar la mano, esa necesidad del abrazo, esa necesidad que tenemos de ser cariñosos con los demás y que los demás demuestren cariño con nosotros. No sacamos nada con decir te amo, te quiero y ser buenos proveedores y buenos trabajadores si no damos un abrazo a nuestros hijos, si no estamos teniendo una intimidad sana y buena con nuestra pareja, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Necesitamos el abrazo, necesitamos el toque físico. El toque físico, así como la risa, contaba Katy, tiene el toque físico nos ayuda emocionalmente, nos ayuda en nuestro interior. Y solamente quiero leer un poema, unas líneas que encontré acerca del abrazo. Acerca del abrazo, lo importante de dar un abrazo, de recibir un abrazo. Dice, un abrazo, puede fortalecer tu alma, aquieta los nervios, fortalece tu autoestima. Demora el envejecimiento, ayuda a dominar tu frustración. Alivia tus tensiones, te hace sentir fuerte como una muralla. Un abrazo es bueno en cualquier momento de la vida. Te hace sentir los días más difíciles en días más alegres. El poder de un abrazo te hace llenar el vacío de tu alma y enriquecer la alegría que hay en ti. No importa el momento, no importa la circunstancia. Un abrazo te puede dar alegría y felicidad en ese momento. El poder de un abrazo te expresa y te puede hacer sentir amor, cariño, seguridad, protección, confianza, fortaleza, apoyo, aprecio, amistad, lealtad, alegría y felicidad. Por eso el poder de un abrazo te hace sentir único. Y lo más importante, un abrazo espontáneo son los que nos dan en el momento menos esperado. Amén. Como conclusión, queridos, si la iglesia te ha fallado, si gente cristiana, gente que tú esperaste a lo mejor ese amor, ese cariño, esa ayuda, ese abrazo te ha fallado, te pido perdón. Te pido perdón. Pero también te quiero decir que Jesús nunca te ha fallado. La institución te puede fallar, las personas te pueden fallar, pero Jesús nunca te va a fallar. Porque muchos dicen, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque está llena de gente falsa. Bienvenido a la iglesia, bienvenido al hospital espiritual, emocional, donde todos estamos siendo sanados en este lugar. Pero así como todos estamos siendo sanados en este lugar, también somos nosotros los que vamos a ayudar a sanar a los demás. En la comunidad se produce esa sanidad. Por eso el Señor dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque en esa comunidad que es la iglesia hay sanidad para tu vida y para tu alma, para tus emociones. ¿Cómo yo puedo ayudar a la sanidad del otro? Amando a tu prójimo como a ti mismo. No viene por nuestra propia naturaleza. No viene porque un día nos levantamos y dijimos, siento de amar a los demás, siento de hacer algo por los demás. No, viene porque el Señor está diciendo, yo soy tu Dios, tú eres mi hijo. Y por esa razón divina es que tengo
el deber de amar, como dijo Pablo, no debáis nada a nadie, sino amaros los unos a los otros. Queridos, de palabra, sí, pero con acciones. Entonces la pregunta de esta mañana, ¿qué puedes hacer tú por el que está al lado, al frente, atrás? ¿Qué puedes hacer tú por ayudar a aquel que está pasando necesidad? ¿Qué puedes hacer tú con lo que tienes, con lo que eres, con lo que haces, con lo que sabes hacer? ¿Tienes un oficio? ¿Sabes hacer algo? Bueno, puedes ayudar a los demás. Hermano, tiene la libertad. No tienen por qué preguntarme a mí ni a Katy. Pastor, ¿puedo ayudar a tal persona? Eso no se pregunta. Hágalo. Ponga en práctica la palabra del Señor. Ponga en práctica la palabra del Señor. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo eso, cumplirás la ley. Acuérdese entonces de estos 5 lenguajes. Las palabras, el perdonar, el dar regalos, los actos de servicio, con las acciones, con la compasión y el contacto físico. El abrazar, el estar, el acompañar. Eso es lo que Dios está demandando. Póngase de pie donde está. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, se levanta en medio de un mundo, Señor, de guerra, de divisiones. Un mundo hostil, un mundo donde no escuchamos estas palabras. No escuchamos que debemos perdonar, que debemos amar, que debemos tener compasión. El mundo nos muestra todo lo contrario. Guerras políticas, venganza, odios que llegan a matar, a asesinar, odios, diferencias de raza, diferencias por el color de piel, diferencias porque yo pienso diferente al otro y por eso te tengo que eliminar. Porque tú eres de otra religión, te tengo que eliminar, te tengo que apartar. Tu palabra, Señor, es esa voz. Tu palabra, Señor, es lo que cala a nuestro corazón, Señor, a esta hora, Dios. Y nos muestra que en tu palabra, Señor, hay esperanza. En tu palabra está la verdadera cultura de cambio que este mundo necesita, Señor. Y que tus hijos y tus hijas debemos vivir de acuerdo a tu palabra, porque tú eres nuestro Dios y porque tú dejaste escrita, Señor, tu ley, lo que tú esperas de nosotros, tu pueblo, tus hijos. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos de Dios, somos su pueblo. Un pueblo que tiene una ética diferente, un pueblo que tiene una forma de ser distinta, diferente a los demás. El verdadero Hijo de Dios, la verdadera hija de Dios, es generoso, es generosa, perdona. Sus palabras son verdaderas. No intenta engañar, no intenta sacar provecho.
Es alguien cariñoso, es alguien que abraza, es alguien que atiende, es alguien que sirve. Es alguien que, aunque sea poco, aunque sea un detalle, aunque sea algo mínimo, se acuerda de aquel que está pasando mal. Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, en esta mañana pueda producir frutos, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda producir fruto. Amar como tú amaste, Señor. Amar como tú amaste, como tú nos amaste. Como tú mostraste, Señor, el amor, tu compasión. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. No hemos estado a la altura, Señor, de lo que tú demandas. Pudiendo hacer más, no lo hacemos. Porque estamos metidos, Señor, en el sistema de este mundo. Tener compasión por el débil, tener compasión por aquel que es distinto a nosotros. Háblanos, Espíritu Santo. Perdónanos y llévanos, Señor, a la acción. Llévanos a la acción. El amor se demuestra, el amor se demuestra, el amor se demuestra. No vamos a ser más pobres porque damos algo a los demás. No vamos a ser más pobres porque regalamos algo. No vamos a caer en pobreza. Gracias, Señor, gracias. Gracias por nuestros hermanos. Gracias por nuestras hermanas. Gracias por aquellos, Señor, que han venido a este lugar, Señor. No hacemos diferencia entre el pobre y el rico. No hacemos diferencia entre el español y el inmigrante. No hacemos diferencias. No podemos hacer diferencias. Todos somos hijos e hijas de Dios. Todos necesitamos. Todos estamos aquí. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos a amar, a seguir amando, a ser luz, a ser sal de la tierra. Bendigo, Señor. Bendigo a aquellos, Señor, que en este momento están necesitados entre nosotros. Bendigo a aquellas personas, aquellas familias, Señor. Yo te pido tu bendición, Señor. Te pido tu bendición para ellos. Te pido que abra las ventanas de los cielos. Te pido que derrames bendición sobre sus vidas. Te pido que prospere su caminar. Si han llegado a este lugar, si han llegado a Burgos, es porque hay propósito. Y porque hay una iglesia también, Señor, que les ama, que les recibe, que les brinda una mano, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas. Gracias porque tenemos una iglesia, Señor, que ha aprendido a ser generosa, que ha aprendido a amar. Pero necesitamos, Señor, recordar cada cierto tiempo que no se nos olvide, que no nos durmamos ahí en los laureles, que no caigamos en la insensibilidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No esperes siempre recibir, no esperes siempre, haz algo, haz algo.
y perdona, y perdona, y perdona las faltas, y perdona, y ora aún por tus enemigos, y ora aún por aquellos que os persiguen, y Señor, soltamos perdón también y reconciliación.